Existe un sonido que todos conocemos, aunque no produce vibraciones en el aire. Es el sonido silencioso de una flecha verbal que alcanza su objetivo. El objetivo somos nosotros. La flecha es la crítica. Sentimos el impacto no en nuestra carne, sino en algo mucho más profundo, en el núcleo de nuestro ser, donde reside la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Es una perforación súbita, un veneno que se esparce rápidamente, cuestionando nuestro valor, nuestra competencia, nuestra propia legitimidad en el mundo. La crítica de un extraño, de un colega, de un amigo, o, la más devastadora de todas, de alguien a quien amamos, tiene el poder de desestabilizarnos, de transformar el suelo firme bajo nuestros pies en arenas movedizas. En ese momento de impacto, la primera reacción es instintiva, animal. Buscamos defendernos, contraatacar, justificar, explicar. Erigimos un escudo de palabras, con la esperanza de desviar el próximo golpe. Luchamos por silenciar al crítico, por ganar la batalla de la percepción, por restaurar el orden en el campo de batalla social. Pero esa es una guerra librada en el territorio equivocado, con las armas equivocadas. La verdadera batalla no ocurre allá afuera, bajo los ojos enjuiciadores del mundo. Ocurre aquí adentro, en el silencio de nuestro propio tribunal interior. El crítico externo es solo un eco, un fantasma que da voz a nuestros propios miedos, a nuestras propias inseguridades. Silenciarlo es una victoria vacía, pues el verdadero enemigo, nuestro propio juez implacable, permanece intacto, listo para usar las palabras del otro como su nueva arma. La búsqueda de una técnica, una frase mágica, una respuesta inteligente para callar al mundo, es la búsqueda de un prisionero de una llave más bonita para su celda. La verdadera libertad no está en encontrar la respuesta perfecta para el otro, sino en darse cuenta de que ninguna respuesta es necesaria. El verdadero silencio que buscamos no es la ausencia de críticas, sino la quietud de nuestra propia alma en medio de la tormenta que éstas provocan. Lo que sigue no es un arsenal de réplicas, es un conjunto de posturas internas, de fortalezas de la mente. Son 5 formas de silenciar no la crítica, sino el poder que tiene sobre nosotros. Son las respuestas que no le damos al mundo, sino a nosotros mismos, cuando el mundo intenta definirnos, disminuirnos, quebrarnos. La primera postura es la de la roca inquebrantable. Imagínate frente al océano. Las olas, incesantemente, se lanzan contra las rocas de la costa. Algunas son pequeñas y suaves, otras son violentas y furiosas, capaces de arrastrar todo lo que no está firmemente anclado. La roca no discute con la ola, no intenta justificar su existencia, ni probar su derecho a estar allí. No se siente ofendida por la furia del agua, ni halagada por su caricia. Simplemente es, la ola golpea, esparce su espuma y retrocede, exhausta. La roca permanece. La naturaleza de la ola es golpear. La naturaleza de la roca es permanecer. La crítica es la ola, una manifestación de fuerza externa, una opinión, una percepción ajena cargada de emociones, prejuicios y experiencias que no son las tuyas. Es la realidad de otra persona proyectada sobre ti. Intentar argumentar contra ella es como intentar convencer al océano de que se calme. Es un desperdicio de energía colosal. La filosofía estoica nos enseña sobre la dicotomía del control, la distinción fundamental entre aquello que podemos controlar y aquello que no. Las opiniones de los demás, sus palabras, sus juicios, están radicalmente fuera de nuestro control. Son como el clima, la marea, el color del cielo. Podemos debatirnos contra ellos, gritarle a las nubes para que no lluevan, pero la única consecuencia será nuestra propia frustración y agotamiento. ¿Qué está bajo nuestro control? Nuestra respuesta,
nuestra interpretación, nuestra decisión de permitir o no que esa ola nos arrastre. La respuesta de la roca es el silencio, no un silencio de sumisión o debilidad, sino un silencio de inmensa fuerza. Es el reconocimiento de que el ataque verbal del otro es solo ruido. Es un evento externo, como el sonido del viento o la caída de una hoja. Al negarnos a reaccionar, a participar en la batalla fútil de la validación, le quitamos a la crítica todo su poder. Una ofensa solo se convierte en ofensa en el momento en que la aceptamos como tal. Catón el joven, estadista romano y un modelo de rectitud estoica, era famoso por su indiferencia a los insultos. Una vez, mientras defendía una causa en el foro, un oponente llamado Léntulo le escupió en la cara. Catón simplemente se limpió el rostro y dijo: «Le juraré a cualquiera, Léntulo, que se equivocan cuando dicen que no tienes boca». No devolvió el insulto. Redujo el acto a una observación fisiológica, negándole el poder de humillarlo. La crítica y el insulto son como una brasa encendida lanzada contra nosotros. Si nos agitamos, si intentamos tomarla para devolverla, nos quemamos. Si permanecemos inmóviles, como la roca, caerá al suelo a nuestros pies y se extinguirá por sí misma. La verdadera respuesta es la no respuesta. Es la comprensión profunda de que tu paz interior es un santuario que ninguna opinión externa puede invadir, a menos que tú mismo abras las puertas. La segunda postura es la del espejo imparcial. Cuando la crítica nos golpea, nuestra tendencia es verla como un ataque. Pero, ¿y si, por un momento, la viéramos como información? Un espejo, a veces sucio y distorsionado, se erige frente a nosotros. Un espejo no juzga, solo refleja. Nuestra tarea no es romper el espejo porque no nos gusta la imagen, sino observarla con una honestidad brutal. La respuesta del espejo consiste en hacer una pregunta interna, silenciosa y cortante. ¿Hay algo de verdad en esto? Esta pregunta exige un coraje inmenso, pues nos obliga a confrontar la posibilidad de que nuestro crítico, aunque malintencionado, pueda haber tropezado con una verdad sobre nosotros que preferimos ignorar. Séneca aconsejaba que debíamos vivir como si estuviéramos bajo la mirada constante de alguien de gran virtud. Pero también podemos aprender de la mirada de aquellos que nos desean el mal. Nuestros enemigos, en su afán de herirnos, a menudo observan nuestras debilidades con una agudeza que nuestros amigos, por delicadeza, jamás tendrían. Si, tras un análisis frío y desapasionado, concluimos que la crítica contiene una parte de verdad, que fuimos negligentes, arrogantes o fallamos en alguna medida, entonces el crítico, inadvertidamente, nos ha prestado un servicio, nos ha dado un mapa para nuestra propia mejora. El dolor que sentimos no proviene de sus palabras, sino de nuestro propio ego resistiéndose a reconocer un fallo. En ese caso, la respuesta interna no es de ira, sino de una gratitud amarga. Agradecemos no al mensajero, sino al mensaje. El sufrimiento se vuelve instructivo. El dolor se convierte en el cincel que nos esculpe en una versión mejor de nosotros mismos. Y si, por el contrario, tras el mismo análisis honesto, concluimos que la crítica es enteramente falsa, que nace de la envidia, la ignorancia o la malicia, entonces el espejo no nos está reflejando a nosotros, sino a la persona que lo sostiene. La acusación de codicia revela la avidez del acusador. El insulto sobre nuestra inteligencia revela la inseguridad del insultante. La crítica se convierte en un diagnóstico no de quiénes somos, sino de quiénes son ellos. En ese momento, sentir ira u ofensa es tan ilógico como sentir ira hacia un enfermo por sus síntomas. La respuesta apropiada es la compasión o, como mínimo, la indiferencia clínica. La falsedad no requiere defensa. Se deshace bajo el peso de la realidad.
Intentar demostrarle a un ciego que el cielo es azul es un ejercicio de futilidad. No tiene la capacidad de percibirlo, y su negación no altera el color del cielo. Del mismo modo, la crítica infundada no altera la naturaleza de nuestro carácter. La respuesta del espejo es, por tanto, un ejercicio de autoexamen radical. Nos enseña a separar la señal del ruido, a extraer sabiduría de la hostilidad y a reconocer que, a menudo, lo que otros dicen sobre nosotros tiene muy poco que ver con nosotros y todo que ver con ellos. La tercera postura es la del vacío cósmico. Da un paso atrás, no solo de la situación, de la habitación, de la conversación. Da un paso atrás de tu barrio, de tu ciudad, de tu país. Imagínate flotando, observando el planeta Tierra, una esfera azul y blanca girando silenciosamente en la negrura infinita del espacio. Observa los continentes, los océanos, las tormentas formándose. Intenta localizar tu continente, tu país. Intenta localizar tu ciudad, un minúsculo cúmulo de luces. Intenta encontrarte allí, un ser infinitesimal en un pálido punto azul. Ahora, en ese vasto silencio cósmico, trae a tu mente la crítica que recibiste. Escucha las palabras resonando en la inmensidad, el insulto de tu jefe, el comentario despectivo de un familiar, la burla de un extraño en línea. ¿Qué le sucede a esas palabras cuando se las compara con la escala del universo? Se encogen, se vuelven inaudibles, pierden toda su masa, toda su importancia, se convierten en lo que realmente son, vibraciones momentáneas en el aire, píxeles efímeros en una pantalla, nada. Esta es la práctica del memento mori, el recuerdo de la muerte llevado a su conclusión lógica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, llenaba sus meditaciones con estos recordatorios. Se escribía a sí mismo: pronto no serás más que cenizas o un esqueleto. ¿Y qué hay de aquellos que se llenaron de orgullo, o ejercieron gran poder, o guardaron rencor? ¿Dónde está toda su pompa ahora? Todo es humo, todo es polvo, una leyenda, o ni siquiera una leyenda. Nuestra vida es un parpadeo en la historia del tiempo. Las civilizaciones que construimos se convertirán en polvo. Las montañas que nos parecen eternas serán erosionadas hasta convertirse en llanuras. El sol, un día, se extinguirá. Ante esta verdad ineludible y aterradora, ¿qué es la opinión de una sola persona sobre nosotros? La respuesta del vacío no es una respuesta de palabras, sino de perspectiva. Es el acto de invocar la vastedad para aniquilar la trivialidad. Cuando alguien nos critica, está operando en una escala humana, mezquina, preocupada por el estatus, el ego y la percepción social. Al elevarnos a la perspectiva cósmica, nos negamos a jugar ese juego. Nos damos cuenta de que luchar por nuestra reputación, angustiarnos por un insulto, es como dos hormigas discutiendo sobre la posesión de un grano de arena en una playa infinita, momentos antes de que suba la marea y se lo lleve todo. Esto no es un llamado al nihilismo o a la apatía. Por el contrario, es un llamado a una forma radical de enfoque. Si nuestro tiempo es tan corto y el universo tan vasto, ¿por qué desperdiciar un solo segundo de nuestra preciosa y finita conciencia en la negatividad ajena? La muerte es la consejera final. Nos susurra al oído: ¿esto importa? Ante el final, ¿esto realmente importa? La abrumadora mayoría de las críticas, de los insultos, de las pequeñas humillaciones cotidianas, se desintegra en un rotundo no cuando se enfrenta a esta pregunta. La respuesta del vacío es el silencio que proviene de la comprensión de nuestra propia insignificancia y, paradójicamente, de lo precioso que es cada momento que nos queda. Es la paz que se encuentra al aceptar que en el gran esquema de las cosas,
La mayoría de nuestras preocupaciones son solo polvo en el viento. La cuarta postura es la del artesano enfocado. Imagina a un herrero en su forja. El ambiente es caliente, ruidoso, sucio. El fuego ruge. El martillo golpea el yunque. Las chispas vuelan. El herrero está inmerso en su trabajo. No está creando una pieza de metal para recibir elogios. No está martillando el acero para ganar la aprobación de los que pasan por la calle y miran por la puerta abierta. Está inmerso en un diálogo con el material. Su mente está enfocada en el calor del metal, en la fuerza del golpe, en la curva que la pieza debe tomar. Su satisfacción no proviene del aplauso futuro, sino del martillazo presente, bien dado. Ahora, imagina que alguien en la calle grita: «Tu martillo está torcido, tu técnica es defectuosa, lo que estás haciendo es inútil». ¿Qué hace el verdadero artesano? Detiene el trabajo, suelta sus herramientas, corre a la calle y empieza a discutir. ¿Intenta explicar la complejidad de la metalurgia a un lego? No. El verdadero artesano tal vez ni siquiera escuche el grito, tan absorto está en su tarea. Y si lo escucha, lo registrará como un ruido de fondo, irrelevante para el trabajo en cuestión. Su respuesta es el siguiente golpe del martillo. Su respuesta es la obra. Nosotros somos ese artesano. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestros proyectos son nuestra forja. La obra es vivir de acuerdo con nuestros propios valores, con virtud y propósito. Epicteto, que pasó de ser esclavo a uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que debemos concentrarnos en nuestro papel, sea cual sea nuestro papel. Padre, madre, artista, profesional, amigo, nuestra tarea es desempeñarlo con excelencia de la mejor manera que podamos. La calidad de nuestra acción es lo que importa. La percepción externa de esa acción es secundaria, un subproducto que no nos pertenece. La respuesta del artesano a una crítica es, por lo tanto, un regreso inmediato y disciplinado al trabajo. Si la crítica es sobre tu carrera, la respuesta es enfocarte aún más en tu competencia y en entregar un trabajo de calidad. Si es sobre tu carácter, la respuesta es redoblar tus esfuerzos en actuar con integridad y bondad. La respuesta no se habla, se vive. Es la comprensión de que el antídoto más potente para el desprecio no es la argumentación, sino la excelencia. Las palabras se las lleva el viento, la obra permanece. Esto nos libera de la parálisis que la crítica a menudo causa. El miedo al juicio nos impide empezar, crear, exponernos. El artesano sabe que la crítica es una parte inevitable del proceso. Ninguna obra de valor ha sido creada en un vacío de aprobación unánime. Por lo tanto, la acepta como el ruido de la forja, un sonido de fondo para su creación. Se desapega del resultado final, la fama, el reconocimiento, la ausencia de críticas, y encuentra significado en el proceso en sí. Se enamora del acto de martillar el acero, no de la espada acabada y pulida. Cuando surge una crítica, la utiliza como combustible para calentar la forja y responde con lo único que realmente importa, el siguiente y preciso martillazo. La quinta y última postura es la de la ciudadela interior. Imagina que tu mente es una fortaleza, una ciudadela inexpugnable en el centro de tu ser. Las murallas son altas, las puertas son fuertes. Adentro reside tu conciencia, tu yo verdadero, tu centro de mando. Todo lo que sucede en el mundo exterior, eventos, personas, palabras, son ejércitos acampados fuera de las murallas. Pueden hacer ruido, lanzar flechas, gritar amenazas e insultos día y noche. Pueden sitiar la fortaleza durante semanas, meses, años, pero no pueden entrar. Ninguna fuerza externa puede violar la ciudadela de tu mente. Solo existe una manera de que un ejército invasor tome una fortaleza. Si alguien desde adentro abre las puertas, nosotros somos ese alguien.
La crítica es una flecha lanzada contra la muralla, golpea la piedra y cae inofensiva. Solo nos hiere si nosotros, desde adentro, bajamos hasta las puertas, las abrimos y dejamos entrar al enemigo. Hacemos esto cuando internalizamos el insulto, cuando creemos en la crítica, cuando permitimos que la opinión de otra persona se convierta en nuestra propia verdad. Entregamos la llave de nuestra paz interior en el momento en que basamos nuestro sentido de valor en aquello que está fuera de las murallas. La respuesta de la ciudadela es la conciencia constante de que tú eres el guardián de las puertas. Es el reconocimiento de que tu reacción a un evento, y no el evento en sí, es lo que causa tu sufrimiento. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, observó en medio del horror indescriptible de los campos de concentración que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio camino. Si hombres y mujeres, despojados de todo, enfrentando la muerte y la degradación diaria, podían encontrar dentro de sí la libertad de elegir su respuesta, ¿qué excusa tenemos nosotros, en nuestras vidas cómodas, para entregar las llaves de nuestra ciudadela por una palabra dura o una mirada de desaprobación? Cuando llegue la crítica, visualízate retirándote al centro de tu fortaleza. Observa el caos del exterior desde la seguridad de tus murallas. Ve las palabras como lo que son, proyectiles inofensivos golpeando contra la piedra. Reconoce que el tumulto es externo. Aquí adentro, en el santuario de tu mente, tú eliges la calma, tú eliges la razón, tú eliges no conceder la entrada. Esta no es una actitud de aislamiento o de negación, es una actitud de soberanía, es la declaración final de autosuficiencia. Mi valor no está determinado por tu voto, mi paz no es tuya para perturbarla. Mi reino interior tiene un solo gobernante, y ese gobernante soy yo, la roca, el espejo, el vacío, el artesano, la ciudadela. Estas no son tácticas para ganar un debate, son disciplinas para construir un alma. No prometen una vida sin críticas, sino una vida en la que las críticas ya no nos gobiernan. El camino no es fácil, el ego gritará por venganza, la inseguridad clamará por validación. El hábito de buscar la aprobación externa es un vicio profundamente arraigado. Cada crítica será una prueba, una oportunidad para practicar. Habrá fallos, habrá momentos en los que abriremos las puertas y dejaremos entrar el caos. En esos momentos, no añadas la autocrítica a la crítica externa. Simplemente observa el fallo. Aprende de él y amablemente guíate de regreso al interior de la fortaleza. El objetivo no es la perfección, sino la práctica persistente. La próxima vez que la flecha venga en tu dirección, siente el impacto inicial. No lo suprimas, solo obsérvalo. Y entonces toma una decisión consciente. ¿Te disolverás en la furia de la ola o permanecerás como la roca? ¿Romperás el espejo o mirarás el reflejo con honestidad? ¿Te perderás en la insignificancia de la discusión o te elevarás a la vastedad del cosmos? ¿Abandonarás tu forja para discutir en la calle o responderás con el siguiente golpe del martillo? ¿Entregarás las llaves de la puerta o te retirarás a la seguridad de tu ciudadela interior? La respuesta no necesita ser dicha en voz alta. Se sentirá en el silencio que se instala donde antes había tumulto. Ese es el único silencio que verdaderamente importa.